Bienvenidos nuevamente a esta sesión de exposiciones que hacen algunos de nuestros hermanos que investigan y que le dan un tratamiento muy personal al tema que exponen. Y en este caso estamos tratando el asunto de el tema de Dios. ¿Quién es Dios? A manera de pregunta. Y ya tuvimos una primera exposición antes de hacer el, la suspensión temporal y ahora retomamos. Así que continuamos con este tema, mi querido hermano Ricardo, que está a cargo de esta actividad ahora. Y adelante, querido Ricardo, por favor, con tu exposición. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por el espacio y bienvenidos, hermanos, una vez más. Y Enrique, creo que la clase anterior sobre karma da como que unas pistas, un puente, creo yo, muy oportuno para el tema que sigue. Y como recordatorio, el tema es demasiado extenso y dijimos la vez pasada, es un título demasiado ambicioso, ¿no? Dios, ¿quién es Dios? Creo que pudiéramos pasarnos toda la vida discutiendo esto y creo que finalmente es una pregunta que nos hemos hecho desde pequeños y creo que nos la seguimos haciendo. Eh, por lo tanto, todo lo que se exponga aquí, pues de ninguna manera es eh, eh, exhaustivo desde el punto de vista de que lo que se diga aquí es lo que es decir, es definitivo y con esto se acabó. Como bien sabemos, en teosofía y en los temas de la ciencia oculta, pues prácticamente no hay límite, creo yo, en el tema del conocimiento, en el tema de la sabiduría. Nuestra evolución nos invita, nos impulsa a crecer y ese camino es verdaderamente infinito. Entonces, eh, con esa declaración, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir preguntándonos, tenemos que seguir meditando, tenemos que seguir buscando la verdad como lo hemos hecho todos estos días y años que hemos estado en teosofía. Igual como recordatorio, esta exposición da para, yo creo que mínimo 3 clases. Vamos a tratar de limitarlo a 3 exposiciones. La primera exposición fue a finales de diciembre, mitad de diciembre del año pasado, y como recordarán, veíamos lo que nos dice la doctrina secreta acerca de Dios. Igual, bajo el esquema de que cuando uno busca en la doctrina secreta, por ejemplo, en los tomos de cosmogénesis y antropogénesis, la palabra Dios, pues la palabra Dios, divinidades, dioses, sale cientos, tal vez miles de veces. Entonces, solamente el que ha leído la doctrina secreta, y yo diría y releído y tratado de comprender, creo que está más cerca de entender estos conceptos, porque cada vez que se encuentra la palabra Dios en la doctrina secreta y en estos textos, hay que tener cuidado en el contexto en que se describe esa palabra Dios, para realmente captar la esencia de lo que nos trataron de decir los maestros de sabiduría y la maestra Elena Blavatsky, así como otros. El tema de hoy, la segunda exposición, nos vamos a tratar de concentrar específicamente en una carta, que es la carta 10 del maestro KH hacia el señor Hume. Como tal vez ustedes saben, la mayoría de las cartas de los maestros de sabiduría fueron dirigidas al señor Sinet, pero hubieron cartas que se dirigieron a otras personas. Y varias de esas cartas también se dirigieron al señor Hume. Entonces, son varias filminas
Obviamente la carta es extensa, es compleja y realmente lo que se expone aquí son extractos que intentan rescatar la esencia de la carta. Creo yo que la mejor práctica para esto, para esta noche es, si me permiten y tenemos un poquito de paciencia, creo que voy a leer, espero no muy rápido, sobre estas filminas y vamos a dejar las filminas presentadas, de tal manera que nos podemos regresar. Los invitaría a tomar notas con algo que tal vez no les quede muy claro, con la salvedad de que pues también yo de ninguna manera soy el experto para resolver todas estas dudas. Como dicen otros hermanos de Teosofía, esta exposición, más que una doctrina de aquí para allá, esperamos que sea un debate y un diálogo donde ustedes puedan también exponer sus ideas, sus experiencias y sus conocimientos, ¿no? De tal manera que entre todos enriquezcamos este ejercicio. Y bueno, sin más, para no quitarnos, bueno, para hacer mejor uso del tiempo, arrancamos. Déjenme minimizar aquí. Ok, ya. Bueno, dice, esta es una carta, como les decía, la carta 10 del maestro KH al señor, perdón, aquí puse el señor Sinet, discúlpenme, quise decir al señor Hume en el año de 1882. Y hay un libro de Joy Mills que solo lo tengo en inglés, pero tomé algunas cosillas ahí que me parecieron interesantes. No están tanto aquí, pero sí las voy a decir a manera que, o a lo largo que lea esta carta. Y básicamente dice anotaciones hechas por KH sobre un capítulo preliminar titulado Dios por el señor Hume. Entonces se presume aquí, en el contexto es, el señor Hume estaba escribiendo este capítulo preliminar titulado Dios. Y se presume aquí que el maestro KH lo leyó, el artículo o el capítulo del señor Hume, y pues interpreto como que le corrige la plana al señor Hume y denota o afirma lo que los maestros de sabiduría entienden por la palabra Dios, ¿verdad? Hay tres ideas centrales en esta carta: el concepto de Dios, el concepto de la materia y el concepto del mal. Vamos a ver cómo uno nos da el puente para el segundo, es decir, hablándole el maestro del concepto de Dios, de lo que deberíamos entender como Dios, entre comillas, se conecta con el concepto de la materia y habla del mal, específicamente haciendo una crítica, creo yo, muy ruda y muy cruda contra las religiones del mundo. Yo creo que en especial las religiones monoteístas, como el cristianismo, como el islam y como otros. Bueno, dice, arranca la carta, y recuerden, estos son extractos, dice, ni nuestra filosofía, ni nosotros mismos creemos en Dios, y menos que nada en uno cuyo pronombre necesita de una E mayúscula. Ya ven que a veces en algunos textos, por ejemplo en la Biblia o en algunos otros textos, se habla de Dios como Él con mayúscula. Dice, se le dijo a usted, al señor Hume, que nuestro conocimiento se limitaba a este sistema solar nuestro. Esto también ya lo hemos escuchado en otras pláticas, lo hemos leído, que los maestros de sabiduría y HPB nos dicen lo que podemos revelar, para empezar, no es todo, y en segundo lugar, se limita a nuestro sistema solar. Dice, por tanto, continúa el maestro, como filósofos que deseaban seguir mereciendo el nombre de tales, es decir, de filósofos, nosotros no podíamos ni negar ni afirmar la existencia de lo que usted denominó un ser supremo, omnipotente, inteligente, de una categoría más allá de los límites de este sistema solar. Me gustaría hacer la acotación aquí de lo que dice un ser.
¿verdad? Porque creo que también esta palabra de ser muchas veces nos confunde y luego pensamos en una figura antropomórfica parecida a un ser humano, un ser supremo, omnipotente, inteligente, dice, de una categoría más allá de los límites de este sistema solar, es decir, de un Dios personal extracósmico, como si Dios estuviera allá fuera del sistema solar y aquí está nuestro sistema solar y allá el Dios personal extracósmico, antropomórfico, estuviera haciendo y deshaciendo lo que pasa en el sistema solar, creando y haciendo su voluntad. Dice, nuestra doctrina no admite compromisos. Aquí habla claramente el maestro, quiere ser enfático y dice, ella, nuestra doctrina, afirma o niega, porque nunca enseña más que aquello que sabe que es la verdad. Por lo tanto, nosotros negamos a Dios como filósofos y como budistas. Sabemos que hay vidas planetarias y aquí empieza a soltar conceptos centrales que debemos entender y de lo que nos tratan de decir los maestros y la maestra Blavatsky. Sabemos que hay vidas planetarias y otras vidas espirituales y sabemos que nuestro sistema no existe tal cosa como Dios, ni personal ni impersonal. Pausa. Continúa la carta o los extractos de la carta. Dice, para Abraham no es un Dios, sino la ley inmutable y absoluta. Y ahorita voy a definir algunas palabritas aquí que pueden ser de difícil entendimiento porque pueden venir del sánscrito y de otros idiomas. Dice, para Abraham no es un Dios en el sentido a través de un Dios antropomórfico, sino la ley inmutable y absoluta, e Isbar es la consecuencia de avidya y maya, la ignorancia basada en la gran ilusión. Buscando aquí la palabra Isbar, Isbar parece ser que viene del sánscrito y la traducción de Isbar vendría siendo Dios supremo o ser supremo, lo que muchas veces nos han enseñado en las religiones como el Señor o en inglés Lord, ¿verdad? Cuando nos referimos a ese ser antropomórfico decimos el Señor, ¿no? Entonces aquí dice, Isbar es la consecuencia de avidya o avidya. Y esta palabra, recordemos que a veces cuando dice a, es sin. Por ejemplo, átomo es sin tomo, es sin división, lo que no tiene división. Avidya es también de origen sánscrito y significa sin vidya. Y vidya, buscando la palabra vidya, resulta que vidya es conocimiento o sabiduría, entendimiento exacto y factual de las cosas. Entonces, avidya, en pocas palabras, es ignorancia. Y ahí lo dice el maestro. Ignorancia basada en la gran ilusión. Y como muchos de nosotros ya sabemos Maya, nos referimos a Maya como la gran ilusión. Entonces aquí dice, Isbar es la consecuencia de avidya y Maya. Es decir, este concepto de Dios como Dios antropomórfico, como Señor, como Ser Supremo, que hace y deshace del sistema solar y de todos nosotros y de todo, es consecuencia de esta ignorancia que tenemos, de esta limitación de nuestro conocimiento y de la gran ilusión de Maya. Y continúa diciendo cosas muy interesantes. Dice, la palabra Dios, entre comillas, se inventó para designar la causa desconocida de, permítanme un tantito, de esas consecuencias que el hombre lo mismo ha admirado que ha temido, sin comprenderlas. Y puesto que nosotros proclamamos y somos capaces de mostrar lo que proclamamos, es decir, el conocimiento de esa causa o de esas causas, estamos en situación de sostener que no existe ningún Dios o dioses detrás de ellas. Y acabamos de ver en la clase de Enrique, hablando del karma, pues las causas, por ejemplo, la ley del karma.
Nosotros cada día, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, estamos creando karma prácticamente a cada minuto de nuestras vidas, estamos moviendo causas. Y cuando conocemos esas causas, pues tenemos mejor entendimiento de las consecuencias que nos pueden venir por mover esas causas. Pero si tenemos ignorancia y una limitación de nuestro entendimiento, pues nos suceden esos fenómenos, esas consecuencias, y decimos, bueno, esto seguramente viene de Dios, como veíamos en la clase pasada. Esto, pues, así lo quiso Dios, ¿no? O me lo merezco o no me lo merezco. Así, empezamos a hacer cuestiones de avidya, ¿verdad? O sea, de ignorancia. Dice, la idea de Dios, esto es algo muy interesante, la idea de Dios no es una idea innata, sino una idea adquirida. Y lo veíamos también en la clase de diciembre, nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿qué tan influenciados estamos por nuestros condicionamientos culturales, por el país en que nacimos? Por ejemplo, si nacimos en Latinoamérica, en España, si nuestra familia vino en nuestra familia se lleva la religión católica o se llevó, por ejemplo, ¿qué tan influencia, a diferencia de que si hubiéramos nacido en la India o de que si hubiéramos nacido en un país árabe donde se lleva o se cree en Mahoma o en el Islam? Es decir, se dan cuenta cómo todos esos condicionamientos culturales, sociales de nuestra familia, influencian en nuestros conceptos de la vida y también de Dios. La idea de Dios, dice, no es innata, es una idea adquirida. Es lo que, es lo que tal vez aprendimos de nuestros papás, de la sociedad en que nos movimos, ¿verdad? Pero, continúa el maestro, mientras que nosotros atribuimos a todos los fenómenos que proceden del espacio infinito e ilimitado, ojo, espacio infinito e ilimitado, duración y movimiento, otra vez nos dice conceptos claves en teosofía, duración y movimiento, y unas causas materiales, naturales, sensibles y conocidas, al menos para nosotros, los teístas, les atribuyen causas espirituales, sobrenaturales e ininteligibles y desconocidas. Muchas veces hemos escuchado de que, bueno, no tengo explicación para esto, debe ser un milagro, ¿verdad? Porque no conocemos las causas que se han movido, la ley del karma y otras leyes y principios que rigen este universo. Y por todo eso que no comprendemos, pues decimos es sobrenatural, es un misterio, es un milagro, ¿verdad? El Dios de los teólogos, continúa el maestro, es simplemente un poder imaginario, un Lub-Garou, tal como Holbach lo expresó. Buscando la palabra Lub-Garou, me parece que está en francés, pero significa hombre lobo. Y bueno, no tuve mucho tiempo de investigar esta obra de Holbach, pero parece ser que en uno de sus libros, en una de sus obras, este Loup-Garou es básicamente un hombre que se convierte en lobo, tal vez por ciertas causas o tal vez ciertos comportamientos que tiene, y luego vuelve de ser lobo a ser otra vez humano. Entonces, la interpretación que le doy es, bueno, a veces pensamos en un Dios que, pues, iracundo, ¿verdad? Y tal vez hasta cruel, o a veces así nos lo enseñaron en las religiones, y se convierte en una persona, bueno, vamos a decir, persona entre comillas, que puede hacer y deshacer, ¿verdad? Con ciertos poderes que le atribuimos. Entonces creo que de ahí viene este concepto de loup-garou como una analogía que está tratando de hacer el maestro. Y continúa, nuestro objetivo principal, y aquí lo que viene es algo fuerte, dice, nuestro objetivo principal es liberar a la humanidad de esta pesadilla, enseñar al hombre a practicar la virtud por la virtud misma y a caminar por la vida contando con él mismo.
que es algo que también veíamos en la clase pasada, contando con Él mismo, en lugar de apoyarse en una muleta teológica que durante incontables edades fue la causa directa de casi todo el sufrimiento humano. Bueno, y yo aquí diría, y sigue siendo la causa directa de todo el sufrimiento humano, cuando vemos que las religiones se echan entre ellas y se creen poseedoras de la verdad única, y si yo soy musulmán, pues eso quiere decir que estoy en contra de los católicos y viceversa, o si soy budista ya ni se diga, etcétera, etcétera. Eh, Se nos puede llamar panteístas, dice el maestro, pero gnósticos jamás. La palabra panteístas, seguramente muchos de ustedes ya la conocen, pero buscando en el diccionario, pan quiere decir todo o todos, y teístas viene de teos, que es Dios. En pocas palabras, panteísmo es una doctrina donde pueden haber dos interpretaciones, creo, válidas para este contexto. Una es, eh, o bien hay muchos dioses y creemos en muchos dioses, o bien admitimos que Dios y el universo son la misma cosa. Por ejemplo, un panteísta cree que todo lo que observa, físico y metafísico, ahí está Dios, entre comillas, presente. Entonces dice el maestro, bueno, nos pueden llamar panteístas, pero gnósticos jamás. Y la palabra gnósticos también es de una doctrina que enseñaba que el mundo fue creado y gobernado por Dios y que Jesús fue su emisario de él para enseñarlos, para enseñarlos la gnosis, la gnosis. Y la gnosis es ese conocimiento esotérico que podía salvar a la humanidad. Entonces aquí el maestro dice, bueno, eh, ya de ha perdido, pues llámenos panteístas, ¿verdad? Llámenos que desde el punto de vista de que todo lo que vemos en el universo físico y metafísico, pues creemos que ahí está Dios, entre comillas, pero de alguna manera no creemos en este Señor de barbas que está sentado en las nubes, en el cielo, y que además mandó a su Hijo para ser el vicario de la humanidad o intercesor de él de la humanidad con él, o el salvador del mundo. No creemos en nada de eso. Por eso dice el maestro, nunca nos digan gnósticos. Ok, continúa el maestro, dice, ¿quién sino un teólogo criado en el misterio? Yo agregaría en el dogma, ¿verdad? Y en el más absurdo supernaturalismo puede imaginar un ser que existe por sí mismo, necesariamente infinito y omnipresente, aparte del universo manifestado e ilimitado. Otra vez la idea de aquí está el cosmos, aquí está el sistema solar y un Dios personal extracósmico está allá, y además él, por cierto, creó el universo. Eso dice el maestro, no. Eso es lo que piensan los teólogos, pero nosotros estamos en rotundo desacuerdo. Si preguntamos a los teístas si su Dios es el vacío, el espacio o la materia, ellos contestarán que no. Y sin embargo, sostienen que su Dios penetra la materia, aunque no es la materia en sí. Porque muchas veces los teólogos nos dicen, bueno, Dios es un espíritu, ¿verdad? Y no es nada material. Continúa el maestro, dice, cuando nosotros hablamos de nuestra vida una, aquí hay otro concepto crucial para nosotros, vida una, en teosofía, también decimos que ella penetra, más aún que ella es la esencia de cada átomo de materia y que por consiguiente no solo tiene correspondencia con la materia, sino que posee también todas sus cualidades, etcétera. De ahí que sea material, que sea la materia en sí. No somos advaitas, recordemos de la doctrina o la tradición Advaita Vedanta en la India. Dice, no somos advaitas, pero nuestra enseñanza respecto a la vida una es idéntica a la del Advaita Vedanta en relación a Para Brahman.
Y ningún Advaita verdaderamente docto en filosofía se llamará nunca agnóstico a sí mismo, porque sabe que él es para Brahman e idéntico en todos los conceptos con la vida y el alma universal. Otro concepto, el alma universal, el anima mundi, alaya, un concepto eh, central y crucial en las ciencias ocultas. El macrocosmo es el microcosmo y él sabe que no existe ningún Dios, ningún creador, ninguna existencia separada de él mismo. Si resulta absurdo negar aquello que no conocemos, más disparatado resulta el atribuirle unas leyes desconocidas. Continúa el maestro, más aún, aquel que lee nuestras escrituras budistas no encontrará en ellas un demonio, tan vengativo e injusto, tan cruel y tan necio como el tirano celestial sobre el cual los cristianos despilfarran pródigamente su adoración servil y al cual sus teólogos colman de esas perfecciones que se contradicen en cada página de su Biblia. Otra vez está hablando de este Dios cruel, tirano, vengativo, etcétera, ¿verdad? Cuando su grey y cuando la humanidad no le obedece, ¿verdad? Negamos la existencia de un Dios consciente y pensante, basándonos en que tal Dios o bien debe estar condicionado, limitado y sujeto a cambio, y por lo tanto no infinito, o bien si nos lo presentan como un ser eterno, inmutable e independiente, sin ninguna partícula de materia en él, es decir, que sea espíritu puro, entonces contestamos que eso no es un ser, sino un principio inmutable y ciego, una ley. También aquí es importante, ¿verdad? O sea, nos está diciendo el maestro que ser finalmente puede ser infinito, omnipresente, omnipotente. Eso no es un ser, menos un ser que esté allá afuera del sistema solar y que al que le atribuyamos poderes que ni siquiera nosotros entendemos, ¿verdad? Más que un ser, más que una cuestión antropomórfica, podemos hablar de principios, de leyes inmutables, universales, ciegas en el sentido de que simplemente se cumplen, ¿verdad? Y a esas leyes no les importa, por ejemplo, la ley del karma. Lo veíamos en la clase pasada. La ley del karma finalmente es una ley justa, pero es una ley ciega, entre comillas, en el sentido que la ley del karma pues no le importa, es decir, nada, se mueven las causas y en función de las causas sencillamente vienen consecuencias que responden a esas causas. Desde ese punto de vista es una ley ciega, porque pues, sencillamente sucede. Continúa, negamos la absurda proposición de que pueda haber, incluso en un universo ilimitado y eterno, dos existencias infinitas, como diciendo, a ver, el universo si es infinito y el ser extracósmico, el Dios extracósmico personal también es infinito, que alguien me explique cómo pueden existir estas dos existencias infinitas, ¿verdad? Eternas y omnipresentes. De ahí una contradicción, dice el maestro. Sabemos que la materia, aquí un poquito se pasa a discutir la materia. Sabemos que la materia es eterna, es decir, que no ha tenido principio. Inciso A, porque la materia es la naturaleza en sí. Inciso B, porque lo que no se puede aniquilar y es indestructible existe necesariamente. Los científicos nos dicen, la materia ni se crea ni se destruye, ¿verdad? Y es también un axioma en teosofía, ¿verdad? O sea, la materia no se está creando, no se está destruyendo, simplemente ha existido y ha existido eternamente y seguirá existiendo. Ha existido en el pasado y seguirá existiendo en los pralayas y los manvantaras. Y por lo tanto, no podría empezar a ser ni puede dejar de ser. Aquí se mete el maestro en cuestiones filosóficas que están dignas para meditarse y releerse, ¿verdad? Inciso C, porque las experiencias acumuladas de incontables edades
eones de tiempo, y las de la ciencia exacta nos demuestran que la materia o la naturaleza actúa en virtud de su propia energía peculiar, de la cual ni un solo átomo está nunca en estado de reposo absoluto. Según las enseñanzas teosóficas, nada existe en reposo absoluto, ni siquiera en Pralaya. En Pralaya está potencialmente, digamos, recogido, pero no está en reposo absoluto en el sentido de que no haya vida, de que no haya movimiento. Todo tiene vida, todo está en movimiento. Y por lo tanto, tiene que haber existido siempre. Es decir, sus componentes deben haber cambiado constantemente de forma, de combinaciones y de cualidades, pero sus principios o sus elementos son absolutamente indestructibles. Emisario de él para enseñarlos la gnosis. Y la gnosis es ese conocimiento esotérico que podía salvar a la humanidad. Entonces aquí el maestro dice, bueno, ya de ha perdido, pues llámenos panteístas, ¿verdad? Llámenos que desde el punto de vista de que todo lo que vemos en el universo físico y metafísico, pues creemos que ahí está Dios, entre comillas, pero de alguna manera no creemos en este señor de barbas que está sentado en las nubes, en el cielo, y que además mandó a su hijo para ser el vicario de la humanidad o intercesor de él de la humanidad con él, o el salvador del mundo. No creemos en nada de eso. Por eso dice el maestro, nunca nos digan gnósticos. Um, oh, Ricardo, si gusta te la puedo compartir, como tú prefieras. perdón, sí, Carito, por favor, porque creo que ya. Ok, pues deja de compartir tú por allí para... Ok. Perdón, hermanos, otra vez. Sería en la número 12, Carito, porfa. Déjame poner grande. Aquí primero. Ok. Y ahora aquí. No, esta. No, sería un poquito más adelante. Más adelante, más. Oh, creo que ya te Me la pasé, pasaste ¿verdad? Era donde los gnósticos. en Ah, esa, mira. Se nos puede llamar panteístas, pero gnósticos jamás. Gracias, Carito. Si le puedes dar a la siguiente, por favor. Ok, continúa el maestro. Dice, ¿quién sino un teólogo criado en el misterio? Yo agregaría en el dogma, ¿verdad? Y en el más absurdo supernaturalismo puede imaginar un ser que existe por sí mismo, necesariamente infinito y omnipresente, aparte del universo manifestado e ilimitado. Otra vez la idea de aquí está el cosmos, aquí está el sistema solar y un Dios personal extracósmico está allá y además él, por cierto, creó el universo, es eso, dice el maestro, no. Eso es lo que piensan los teólogos, pero nosotros estamos en rotundo desacuerdo. Si preguntamos a los teístas si su Dios es el vacío, el espacio o la materia, ellos contestarán que no. Y sin embargo, sostienen que su Dios penetra la materia, aunque no es la materia en sí. Porque muchas veces los teólogos nos dicen, bueno, Dios es un espíritu, ¿verdad? Y no es nada material. Continúa el maestro, dice, cuando nosotros hablamos de nuestra vida una, aquí hay otro concepto crucial para nosotros, vida una, en teosofía, también decimos que ella penetra.
más aún, que ella es la esencia de cada átomo de materia y que por consiguiente no solo tiene correspondencia con la materia, sino que posee también todas sus cualidades, etcétera. De ahí que sea material, que sea la materia en sí. No somos advaitas, recordemos de la doctrina o la tradición Advaita Vedanta en la India. Dice, no somos advaitas, pero nuestra enseñanza respecto a la vida una es idéntica a la del Advaita Vedanta en relación a Parabrahman. Y ningún Advaita verdaderamente docto en filosofía se llamará nunca agnóstico a sí mismo, porque sabe que él es Parabrahman e idéntico en todos los conceptos con la vida y el alma universal. Otro concepto, el alma universal, el anima mundi, alaya. Un concepto eh, central y crucial en las ciencias ocultas. El macrocosmo es el microcosmo y él sabe que no existe ningún Dios, ningún creador, ninguna existencia separada de él mismo. Si resulta absurdo negar aquello que no conocemos, más disparatado resulta el atribuirle unas leyes desconocidas. Siguiente, por favor, Carito. Recordemos, traten de tomar notas o algo que les interese y podemos luego regresar a charlar y a intercambiar. Es mucha información, así que un poquito de paciencia. Continúa el maestro, más aún, aquel que lee nuestras escrituras budistas no encontrará en ellas un demonio, tan vengativo e injusto, tan cruel y tan necio como el tirano celestial sobre el cual los cristianos despilfarran pródigamente su adoración servil y al cual sus teólogos colman de esas perfecciones que se contradicen en cada página de su Biblia. Otra vez está hablando de este Dios cruel, tirano, vengativo, etcétera, ¿verdad? Cuando su grey y cuando la humanidad no le obedece, ¿verdad? Negamos la existencia de un Dios consciente y pensante, basándonos en que tal Dios o bien debe estar condicionado, limitado y sujeto a cambio, y por lo tanto no infinito, o bien si nos lo presentan como un ser eterno, inmutable e independiente, sin ninguna partícula de materia en él, es decir, que sea espíritu puro, entonces contestamos que eso no es un ser, sino un principio inmutable y ciego, una ley. También aquí es importante, ¿verdad? O sea, nos está diciendo el maestro que ser finalmente puede ser infinito, omnipresente, omnipotente. Eso no es un ser, menos un ser que esté allá afuera del sistema solar y que al que le atribuyamos poderes que ni siquiera nosotros entendemos, ¿verdad? Más que un ser, más que una cuestión antropomórfica, podemos hablar de principios, de leyes inmutables, universales, ciegas en el sentido de que simplemente se cumplen, ¿verdad? Y a esas leyes no les importa, por ejemplo, la ley del karma. Lo veíamos en la clase pasada. La ley del karma finalmente es una ley justa, pero es una ley ciega, entre comillas, en el sentido que la ley del karma pues no le importa, es decir, nada, se mueven las causas y en función de las causas sencillamente vienen consecuencias que responden a esas causas. Desde ese punto de vista es una ley ciega, porque sencillamente sucede. Continúa, negamos la absurda proposición de que pueda haber, incluso en un universo ilimitado y eterno, dos existencias infinitas, como diciendo, a ver, el universo si es infinito y el ser extracósmico, el Dios extracósmico personal también es infinito, que alguien me explique cómo pueden existir estas dos existencias infinitas, ¿verdad? Eternas y omnipresentes. De ahí una contradicción, dice el maestro. Sabemos que la materia, aquí un poquito se pasa a discutir la materia. Sabemos que la materia es eterna, es decir, que no ha tenido principio. Inciso A, porque la materia es la naturaleza en sí.
Inciso B, porque lo que no se puede aniquilar y es indestructible existe necesariamente. Los científicos nos dicen, la materia ni se crea ni se destruye, ¿verdad? Y es también un axioma en teosofía, ¿verdad? O sea, la materia no se está creando, no se está destruyendo, simplemente ha existido y ha existido eternamente y seguirá existiendo. Ha existido en el pasado y seguirá existiendo en los pralayas y los manvantaras. Y por lo tanto, no podría empezar a ser ni puede dejar de ser. Aquí se mete el maestro en cuestiones filosóficas que están dignas para meditarse y releerse, ¿verdad? Inciso C, porque las experiencias acumuladas de incontables edades, eones de tiempo, y las de la ciencia exacta, nos demuestran que la materia o la naturaleza actúa en virtud de su propia energía peculiar, de la cual ni un solo átomo está nunca en estado de reposo absoluto. Según las enseñanzas teosóficas, nada existe en reposo absoluto, ni siquiera en Pralaya. En Pralaya está potencialmente, digamos, recogido, pero no está en reposo absoluto en el sentido de que no haya vida, de que no haya movimiento. Todo tiene vida, todo está en movimiento. Y por lo tanto, tiene que haber existido siempre. Es decir, sus componentes deben haber cambiado constantemente de forma, de combinaciones y de cualidades, pero sus principios o sus elementos son absolutamente indestructibles. Si me apoyas, Carito, con la siguiente, de favor. Dice, en cuanto a Dios, ya que nadie, nunca, ni en ninguna época, le ha visto o lo ha visto jamás, a menos que sea la misma esencia y naturaleza de esta materia ilimitada y eterna, su energía y su movimiento, nosotros no podemos considerarlo ni eterno ni infinito, y ni siquiera existente por sí mismo. Nos negamos a admitir un ser o una existencia de la que no sabemos absolutamente nada, porque, inciso A, otra vez cuestiones filosóficas, no hay lugar para él en presencia de esa materia cuyas propiedades y cualidades innegables no son perfectamente conocidas. Inciso B, porque de ser él o ello tan solo una parte de esa materia, es ridículo sostener que mueve y dirige aquello de lo cual no es más que una parte dependiente. Y C, porque si se nos dice que Dios es un espíritu puro, existente por sí mismo, independiente de la materia, una deidad extracósmica, nosotros contestamos que, incluso admitiendo la posibilidad de tal imposibilidad, es decir, su existencia, aún sostenemos que un espíritu puramente inmaterial no puede ser un gobernador inteligente y consciente, ni puede poseer ninguno de los atributos que le han sido conferidos por la teología, y por lo tanto, ese Dios se convierte de nuevo en una fuerza ciega. Al teólogo le preguntaríamos qué era lo que impediría a su Dios, puesto que se supone que es el creador de todo, ¿qué impediría a su Dios dotar a la materia de la facultad de pensar? Y cuando contestara que evidentemente su voluntad era que ello fuera así y que es un misterio, al mismo tiempo que una imposibilidad, nosotros insistiríamos para que se nos explicara por qué es más imposible que la materia produzca espíritu y pensamiento, que no es el espíritu o el pensamiento de Dios produzca y cree la materia. Wow. Para detenerse a pensar y meditar muchas veces. Y bueno, dice el maestro, creo que esta es la penúltima, Filmina, dice, ¿en qué creemos realmente? Pues creemos en el tan ridiculizado flojisto. Y hace aquí un paréntesis y dice, véase el artículo, ¿qué es la fuerza y qué es la materia? En la revista The Theosophist de septiembre.
Y buscando la palabra flogisto, al menos desde el punto de vista científico, la teoría del flogisto fue una teoría que algunos científicos, un alemán en específico, cuando estaban observando las sustancias y las materias que se prendían con fuego, la teoría que ellos decían es, pues deben tener algo que vivifica ese fuego. Y le llamaron flogisto. La verdad no sé por qué le llamaron así, pero la teoría era que, bueno, esa flamabilidad que tienen es porque tienen flogisto. Por ejemplo, un pedazo de madera, un pedazo de papel, no sé, una estopa con gasolina, tenía flogisto y en virtud de ese flogisto se podía prender con fuego. Según lo que estuve investigando, ya después esa teoría científica el día de hoy es obsoleta, porque después hubieron experimentos por Lavoisier y otros donde que condujeron al descubrimiento del oxígeno. Como recordarán, gracias a que existe oxígeno en la atmósfera, algunos materiales se pueden prender, ¿verdad? Si no hubiera oxígeno, por ejemplo, si a una vela le quitamos el oxígeno, la vela se apaga, el fuego de la vela se extingue. Pero aquí el maestro nos habla del flogisto y creo, y lo sometamos a debate, pero creo que él mismo nos da la respuesta en lo que voy a leer. Dice, y en lo que algunos filósofos llamarían nisus, el movimiento, ojo con esto, el movimiento o esfuerzo incesante, aunque perfectamente imperceptible para los sentidos ordinarios, que un cuerpo ejerce sobre otro, las pulsaciones de la materia inerte, su vida. Y en teosofía decimos que nada está realmente inerte, ¿verdad? Incluso una roca decimos que no es inerte. Un científico o un químico nos dice, bueno, eso está inerte, ¿verdad? E incluso hablan de química orgánica y química inorgánica. Inorgánica en el sentido de que está muerto, por ejemplo, una roca. Desde el punto de vista oculto, desde el punto de vista teosófico, ni siquiera las rocas están muertas. Hay vida en esas rocas. Y dice aquí, en otras palabras, nosotros creemos solo en la materia como naturaleza visible y en la invisibilidad de la materia como el proteo invisible. Creo que Flogisto tiene una relación con este concepto de proteo invisible. Posiblemente con Alaya, con Akasha, lo debatamos. Omnipresente y omnipotente, con su incesante movimiento, que es su vida, y que la naturaleza saca de sí misma, puesto que ella es el gran todo, fuera del cual nada puede existir. La existencia de la materia es, pues, una realidad. La existencia del movimiento es otra realidad. Su existencia por sí misma y su eternidad o indestructibilidad es una tercera realidad. Aquí dice tres realidades el maestro: la materia, la existencia de la existencia del movimiento y su eternidad de esa materia. Y la idea del espíritu puro como un ser o una existencia, désele el nombre que se quiera, es una quimera, un enorme absurdo. Y bueno, aquí dice algunas cuestiones sobre lo que ellos entienden como el mal, al menos en esta carta. Obviamente hay muchas otras discusiones de este concepto regados por otros textos teosóficos, pero dice el maestro acerca del mal: señalaré el mayor de todos ellos, la causa principal de casi 2/3 de los males que afligen a la humanidad desde que esa causa se convirtió en un poder. Se trata de la religión, bajo cualquier forma y en cualquier nación. En la casta sacerdotal, el clero y las iglesias. Es en esas ilusiones que el hombre tiene por sagradas
donde debe buscarse el origen de esta cantidad de males que son el gran azote de la humanidad y que amenaza con aplastarla. Otra vez, ¿verdad? Las religiones y los que se creen poseedores de la verdad y de que son sectarios, ¿verdad? Porque yo creo en esto y por lo tanto tú no crees en esto, por lo tanto no eres mi hermano y además hasta vamos a hacer una guerra. La historia está llena de ejemplos de esto, ¿verdad? Es un cáncer, se puede decir. Creo que también Carlos Marx decía que el cáncer de las sociedades son las religiones. Ah, dice, la ignorancia creó a los dioses. Gracias. Y la astucia se aprovechó de la oportunidad. Gracias, Carito. La astucia se aprovechó de la oportunidad. Mire la India y mire la cristiandad y el islam, el judaísmo y el fetichismo. Es la impostura de los sacerdotes lo que hizo a estos dioses tan terribles para el hombre. Es la religión la que hace de él un santurrón egoísta, un fanático que odia a toda la humanidad, aparte de su propia secta, sin que por ello se vuelva ni mejor ni más moral. Es la creencia en Dios y en los dioses lo que convierte a 2/3 de la humanidad en esclavos del puñado de aquellos que la engañan bajo el falso pretexto de salvarla. Durante 2000 años, la India ha soportado el peso de las castas, mientras que solo los brahmines vivían en la opulencia. Actualmente, los seguidores de Cristo y los de Mahoma se degüellan mutuamente en nombre y para mayor gloria de sus mitos respectivos. Recordemos que toda la miseria humana jamás disminuirá hasta el día en que la mayor parte de la humanidad destruya, en nombre de la verdad, de la moralidad y de la caridad universal, los altares de los falsos dioses. Algo importante que nos dice aquí. En nuestros templos no se adora ni a un dios ni a dioses en general, sino solo la memoria 3 veces sagrada del hombre más grande y más santo que haya vivido jamás. En este caso se refieren a Siddhartha Gautama, el señor Buda. Ellos siendo budistas, ¿verdad? La lamasería atiende las necesidades de los pobres, de los enfermos, de los afligidos. Nuestros lamas aceptan alimento, nunca dinero. Allí se les enseñan las 4 nobles verdades, importante en el budismo, y la cadena de causación, léase karma, les da la solución del problema del origen, pero también de la destrucción del sufrimiento. Creo que ahora sí podemos abrir los micrófonos y, no sé, algunas notas que hayan tomado. Creo que a manera de conclusión, y por favor expandan esta idea de acuerdo a sus experiencias, meditaciones, conocimientos. Aquí creo que el maestro KH enfáticamente le dice a Hume, y al decirle al señor Hume le dice a todos nosotros, que no creamos en Dios como ese ser supremo, ese señor antropomórfico que está afuera del universo, afuera del sistema solar, creando que creó este universo, ¿verdad? Y que lo está haciendo y deshaciendo a voluntad de él. Más que eso, retomemos las enseñanzas ocultas, ejemplos o conceptos tan cruciales como Alaya, como Akasha, como el movimiento constante, como la duración, la dualidad del espíritu y la materia, y recordando que prácticamente son 2 caras de la misma moneda. Y lo que nos decía Enrique en la clase pasada, finalmente este universo es eterno. Recordando a Martín Leiderman, nos dice a cada rato, el universo es eterno y periódico, ¿verdad? Y se suceden ciclos de pralayas y manvantaras, y así ha sido siempre desde la eternidad. Y realmente no sabemos si escapa nuestro entendimiento cuándo empezó y cuándo va a terminar.
Y la contestación es, bueno, esto se ha movido así por la eternidad, por lo tanto siempre ha sido así. No hay un principio, no hay un fin. Entonces nos dice el maestro Cache, mejor creamos en todo eso. Si nos quieren llamar panteístas, bueno, desde el punto de vista de que en todo lo que veamos a nuestro alrededor, en los fenómenos físicos y tal vez en los metafísicos, queramos ver la presencia de, entre comillas, Dios, bueno, llámenos panteístas, pero nunca nos etiqueten con los teólogos o con los deístas, monoteístas, donde nunca nos digan gnósticos, ¿verdad? Donde creamos en este señor de barbas, que como un mago está fuera del sistema solar y del universo, haciendo y deshaciendo, creando y no creando, y al fin y al cabo atribuyéndole nosotros cuestiones que más bien por nuestra ignorancia y por maya se las atribuimos a algo que desconocemos, pero que tal vez tememos o tal vez adoramos, pero finalmente creo que ponemos en ese cajón desconocido, construimos esta idea de este Dios al que supuestamente oramos, al que supuestamente amamos, y muchas veces en nuestra vida diaria no somos congruentes con ese tipo de ejemplos. Creo que es la invitación que cómo el maestro nos quiere abrir los ojos. Pero bueno, en este momento me callo y mejor los escucho a ustedes. Gracias, hermanos. Ok, mira, ahora sí que en vacaciones me puse a leer a Spinoza. Ah, Bueno, él dice que Dios no crea las cosas, que es las cosas. Y su frase, la que, bueno, probó, que ya sería muy largo dar toda la disertación aquí, dice, es la sustancia en sí y se concibe por sí mismo. Ok, entonces, pues bueno, aquí, bueno, y lo dijo en el siglo XVII, entonces, pues bueno, desde ahí ya, claro, a él lo condenaron, era el filósofo maldito, pero sí. de alguna manera nos está dando nos está confirmando todo lo que nos dice la teosofía, ¿no? Una de las frases que me gustó dice, Dios es la causa libre de todo lo que sucede y todo lo que seguirá sucediendo. Dice, y siga la necesidad de la naturaleza divina. Dios es la naturaleza extendida a lo largo y ancho. Dios es todo y es todos, todos, ¿no? Entonces, pero bueno, todo parte de su frase principal donde dice, es la sustancia en sí y se concibe por sí, ¿sí? Porque Dios no crea las cosas, es las cosas. Entonces, esto refuerza todo lo que nos estuviste leyendo en las cartas de los Mahatmas, ¿sí? Y pues bueno, ese era mi comentario. Gracias. Gracias, Elsa. Y me parece, abundando un poquito más y otra vez investiguemos todo, ¿verdad? Pero me parece que Albert Einstein, en aquella frase célebre cuando estaba haciendo la teoría de la relatividad, dijo, Dios no juega a los dados, ¿verdad? En el sentido de que no hay azar en el universo, todo tiene una causa, ¿verdad? Por ejemplo, la ley kármica, ¿no? Causa y efecto, fenómenos y ajustes de esos fenómenos o esas causas que se mueven. Y parece ser, y hay que investigarlo, parece ser que también Einstein declaró por lo menos una vez que él creía en el Dios de Spinoza. Exacto. En ese sentido de panteísmo, ¿verdad? De que, bueno, El Dios de yo, Spinoza. sí, o sea, yo soy abiertamente un científico y bueno, de la talla de Albert Einstein y no creo en esta persona, ¿verdad? Este señor de barbas que está jugando a los dados y está diciendo, bueno, ahora tocó esto, pues ahora le mando a esto a la humanidad o aquí les mando estos castigos y aquí estos beneficios y los premio aquí y aquí los castigo. No es así la cosa, ¿verdad? Pero hay que investigarlo más. Otra frase que saqué porque estoy leyendo Isis sin velo,
Esta es, bueno, de Madame Blavatsky, porque está en Isis, dice, la concepción de Dios está más allá de las limitaciones de las religiones y los dogmas. Es una percepción directa de la realidad cósmica que trasciende todas las formas y nombres. Bien. No puede ser llamado, sería limitarlo, ¿no? Si realmente es omnipresente y omnipotente, el querer definirlo sería limitarlo. Claro. Sí. Y cuando en Cosmogénesis pues nos hablan de Parabrahman y Mula Prakriti, ¿verdad? Y los logos. Y cuando nos tratamos de ir atrás, así como diciendo, ¿qué es esto? Pues se hace la acotación de que esto no fue creado, ¿verdad? Este universo no fue creado, y menos por una persona, ¿verdad? Esto sencillamente es la manifestación, llámese un Manvantara, que siguió de un Pralaya. Y además se nos dice, y además este no ha sido el primero ni será el único Pralaya ni Manvantara. Es una sucesión de una infinitud de pralayas y manvantaras que seguirán sucediéndose cíclicamente a través de toda la duración, a través de toda la eternidad, ¿verdad? Entonces, la señora Blavatsky, por ejemplo, el absoluto lo llamó la seidad, pero decía, pues no podemos decir nada, porque cualquier cosa que digamos, pues yo creo que seríamos como pues como casi como un payasito, ¿verdad? Tratando de definir algo tan grande cuando realmente es un misterio. Entonces, no es algo que esté creado, es algo que está manifestado. Hay una radiación y hay una manifestación. Y se acuerdan del círculo, ¿verdad? Y luego el punto. Y es la manifestación. Y vamos de lo homogéneo al heterogéneo, y del heterogéneo otra vez a lo homogéneo, otra vez al pralaya. ¿Se acuerdan de las noches y de los días de Brahma? Pero todo esto está muy distante de considerar que esto fue creado o es hecho mágicamente por una persona. Lo que nos dice el maestro, ¿cómo podemos considerar es un absurdo que una persona que está allá afuera del universo o del sistema solar, casi que lo está viendo de lejitos ahí y está diciendo, miren, esa es mi creación? ¿Cómo puede aceptarse que sea tan inteligente esa persona, ese ser, que pueda hacer todo esto? Es algo que desafía el sentido común. Pero otra vez, estamos como humanidad, estamos inmersos en mucha ignorancia, y pues desafortunadamente las religiones muchas veces en lugar de ayudar nos complican el panorama. En la versión que yo tengo que editó José Ramón, en la página 304, habla también ahí acerca de lo de Hume. Entonces, está relatando cómo no puede permitir el maestro que los artículos que escribió salgan a la luz así. Dice, yo temo la aparición impresa de nuestra filosofía tal como les pone el señor Hume. Leí sus 3 ensayos o capítulos sobre Dios, la cosmogonía y vislumbres del origen de las cosas en general, y tuve que tacharlo casi todo. Él hace de nosotros unos agnósticos. Ajá. Nosotros no creemos en Dios porque hasta ahora no tenemos pruebas, etc. Esto es absurdamente ridículo. Si él publica lo que yo leí, haré que HPB o Joel Kuhl lo nieguen todo, ya que no puedo permitir que nuestra sagrada filosofía sea desfigurada a tal grado. ¿Sí? Wow. Entonces, está rebatiendo las opiniones de Hume respecto de que los teósofos y sus maestros somos agnósticos. Sí, agnósticos. Sí. Y bueno, creo que vuelvo al hecho, ¿verdad? O sea, en realidad, Hume de alguna manera está representando a la humanidad, ¿verdad? Porque hay millones o habemos millones de seres humanos que de alguna manera estamos confundidos con esto, ¿no? O sea,
hasta que no empezamos a leer estos textos y empezamos a abrir los ojos, pues nos vamos con la finta de lo que nos dicen las religiones, ¿verdad? Y nos podemos pasar toda una vida creyendo lo que nos dicen los sacerdotes y de alguna manera no despertamos a todos estos conceptos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, hablarle a Hume es hablarle a casi toda la humanidad, desafortunadamente, ¿no? Algo que me... ¿Qué opinan de la expresión del maestro? A mí me encantó cuando dice enseñar al hombre a practicar la virtud por la virtud misma y a caminar por la vida contando con él mismo, en lugar de apoyarse en una muleta teológica. ¿Qué les mueve esta declaración? Antes de pasar a la participación respecto de lo que pediste, respecto de las opiniones que quieres que se viertan, hay un término que es de llamar la atención profundamente. El término principio, ¿sí? Es un principio. Dios es un principio, no es otra cosa, ¿sí? Y entonces un principio es aquello original que da, que da forma, que da vida a todo lo que para nosotros sería lo existente, ¿no? Entonces, es un principio. Y por eso, cuando decimos, y perdonen que insista en esta cuestión, cuando decimos que Dios te bendiga, pues ¿cuál Dios? ¿A cuál Dios nos estamos refiriendo? ¿Sí? Es repetir algo que hemos venido heredando solamente. Entonces, un principio así, desconocido totalmente por nosotros, y lo tenemos como nuestro sirviente, ¿no? Entonces, cuando expresamos que Dios te bendiga, es decir, yo doy la orden que ese principio desconocido te produzca un bien, ¿no? Entonces, pues solamente son buenos deseos, desde luego. En lugar de ello, pues debiéramos decir, yo reconozco en ti, como dice Miguelito, la frase que nos dice a veces para iniciar sus pláticas, reconozco en ustedes la grandeza de su espíritu. Esa es una bendición grandiosa, es decir, exalta, ensalza al ser humano como lo que es un ser grandioso, ¿no? Aunque oscurecido todavía, desde luego. Pero el principio ese de la divinidad está ahí en cada uno de nosotros y en todo, en términos generales. ¿Sí? Eso es lo que quería acotar nada más. Una vez de que se tiene conciencia de que el hombre tiene los poderes propios que están en sí mismo, tiene la capacidad de, si ponemos un símil, tiene la capacidad de caminar por sí mismo, porque tiene los pies, tiene la fuerza, tiene la estructura para poder moverse por sí mismo. Entonces, no estar dependiendo de los vicarios o de entidades superiores, porque él debe darse cuenta, el hombre, de que él puede hacerlo. Y generalmente lo hacemos, solamente cuando tenemos deseos de cosas que creemos que no podemos realizar, entonces sí recurrimos a un representante, a un ser superior en el cual nos apoyamos, ¿no? Pero en términos generales, deseamos algo y emprendemos, hacemos el emprendimiento, hacemos el esfuerzo por lograrlo. Desde luego, que dice, primero Dios lo voy a lograr, ¿sí? O si Dios quiere, lo lograré. Pero el hombre no se da cuenta que es él mismo el que lo está haciendo, porque es el que realiza, él toma la decisión de las formas en cómo habrá de realizar las acciones que lo lleven, que lo acerquen o que lo lleven a la meta que él está pretendiendo. Y así lo hacemos, pero no somos conscientes más allá, porque siempre
voy a emprender esto. Y entonces me levanto temprano durante no sé cuántas madrugadas y me encomiendo a Dios y mi proyecto se lo encomiendo a Dios para que me vaya bien y todo eso. Pero ¿quién hace la obra? ¿Quién realiza las acciones? No Dios, sino el propio ser humano. Entonces, falta que tenga confianza el hombre. Y desde luego que no será un sacrílego, ¿sí? Yo recuerdo que mi papá cuando trazaba el primer surco en la tierra para iniciar la temporada de labranza, decía, en nombre de Dios Todopoderoso, solamente en nombre, ¿sí? Porque lo voy a hacer yo, pero en nombre de Dios, ¿sí? Él así decía. Entonces, eh, es tiempo de que el hombre, bueno, es lo que digo yo, que es tiempo de que nos vayamos dando cuenta de que todo el poder que nosotros manifestemos es el poder divino que nosotros podemos manifestar a través de la inteligencia y a través de la voluntad. Es Exacto. todo. Gracias, gracias. Bueno, me perdonan primeramente mi ignorancia, pero también tengo experiencia en otras tendencias espirituales. Y, por ejemplo, quería decir que a mí, en mi caso particular, hace muchos años, le presté mucha atención o quizás me despertó esta información que dio Mateo en la Biblia, cuando dice que Jesucristo dijo que cuando oráramos, entráramos en nuestro aposento y cuando cerremos la puerta, que oremos a nuestro Padre que está en secreto. Esta frase, está en secreto, para mí fue como la gran iluminación que me despertó. Y de allí pasé a, a la gnosis y pasé también a la teosofía luego. Y a mí me parece que Jesucristo o Jesús el Cristo no tenía nada que ver con la religión católica que fue fundada 300 años después, 300 o más años después. Y que la vida de Jesús, para empezar, él fue un judío rabino y sus enseñanzas no tenían nada que ver con lo que se presenta como la imagen de ese Dios. Entonces, para mí, Jesucristo tiene esa imagen universal de lo que estamos viendo, de la seidad, de todo lo que expresa la teosofía, y que hay una gran de ignorancia con respecto a Jesús, con respecto a la religión católica y las creencias espirituales. Exacto. Y si me permites, Dianita, el simple hecho de equiparar al Maestro Jesús con el Hijo de Dios, ¿no? De ese Dios otra vez antropomórfico, con barbas, sentado en las nubes, allá como a veces nos lo pintan en las iglesias, y otra vez vemos esas pinturas y las hemos visto desde niños, ¿no? Al menos personalmente las he visto en las catedrales y en las iglesias de México, y es una imagen que te penetra psicológicamente y te casas con la idea, ¿no? Y ya no digamos si vas a misa y si confiesas, se complica la cosa, pero el punto es eh, o sea, qué manera tan más desvirtuada, pienso yo, de pensar en el Maestro Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? O sea, como si él fuera un Dios en pequeño, al fin y al cabo, pero al fin y al cabo Dios, y que va a ser el Salvador del mundo. Es decir, hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? O sea, eh, es otra vez antropomorfizar y es otra vez dogmatizar todo esto que sabemos. A veces yo también pienso en otros paradigmas, ¿no? El paradigma por ejemplo, eh, de la existencia del cielo y del infierno, cuando sabemos que el cielo y el infierno, para empezar, no son lugares como los hemos imaginado, como nos han querido que nos los imaginemos, ¿no? A veces pienso, no sé si se hizo a través de la historia, quién sabe, ¿verdad? No estuvimos ahí, o bueno, no nos acordamos, pero
No sé si esto se hizo o bien para manipular o bien para tal vez tratar de controlar a la humanidad de que, entre comillas, no se descarriara. Entonces le pongo la idea del infierno y con eso voy a tratar de hacer que sean buenos, siervos de Dios, ¿no? Entre comillas. Entonces, pero cuando leemos otra vez a la maestra Blavatsky, las cartas de la sabiduría, decimos, espérate tantito, ¿cuál cielo y cuál infierno? ¿Y cuál demonio, verdad? ¿Cuál Satanás y cuál esto y cuál? Y entonces todos nuestros paradigmas y todo lo que siempre creímos empiezan a desmoronarse en pro de otras ideas con las que nos hacen más sentido, ¿no? Acuérdate de la frase de Napoleón, tú infúndele miedo a tu enemigo y ya lo tienes dominado. Y estas instituciones religiosas lo que hacen es infundir miedo, el castigo, eres pecador, o sea, Y hay de ti donde estés afuera, ¿no? Y vivimos siglos de Inquisición en México, por ejemplo, con la Iglesia Católica, y ya no se diga en Europa y en otras a ver, si ahorita latitudes. no siguen matando gente es porque ya los llevan a la cárcel, pero ellos seguirían con su Santa Inquisición. O sea, ahorita todos los descubrimientos que están haciendo y las nuevas teorías, todos, Stephen Hawking, a todos los hubieran quemado en la hoguera. Sí. Y otra cosa que hay que tener presente, y por eso es muy importante meterse en la historia, yo soy ignorante completamente, me confieso, pero la religión católica fue manipulada por el Imperio Romano con motivos políticos, simplemente por motivos políticos, 300 años después de Cristo. Sí. Pues claro, Adelante, Carlos. a Jesús lo mataron los buenos de turno, el Vaticano en turno es el que mandó matar a Jesús. Exacto, y si dabas una donación cuantiosa, tus pecados eran perdonados, ya ibas directo al cielo. A ver, eso todavía se daba en el siglo XX. No, y todavía gente cree en eso Todavía, porque vienes, haces cualquier curso, te limpian los chakras y todo eso y ya. Está libre de pecado. Ustedes le limpiamos los chakras, vaya, que está de cero. No hay karma, no hay nada. Pero, por ejemplo, toda la mafia siciliana compraba indulgencias en pleno siglo XX. Si no hablemos de las indulgencias. A ver, una moción de orden. A Sí, ver, tiene la desviando. mano levantada. Carlos, por favor, Carlos. No sé si José Cleofas quiere participar primero. Bueno, Bueno, tú primero levantaste vos, primeramente hermano. la mano. Carlos, tú levantaste primero la mano. No, y Luego gracias a yo. los dos, muy finos. Sí, todo esto no lo podemos confundir. La imagen filosófica de Jesucristo como la idea filosófica de antaño, gnóstica, desde Epicuro y desde muy atrás. Todo esto tiene velos y tiene significaciones muy poderosas, tiene enseñanzas muy acordes a la Advaita y definitivamente lo hemos tergiversado para nuestro beneficio, como asadones que somos. Pero eso no desvirtúa la posible base real de sus enseñanzas. Dentro de esas teorías antropomórficas hay enseñanza, hay sabiduría, y muchos, posiblemente cristianos, tengan esa capacidad de sacarle el fruto y poder ir elevando sus pensamientos y su vida, cambiándola a través de esas teorías. Entonces, para cada quien hay su momento y su despertar en determinados lugares. Por ejemplo, el limpiar los chakras que decía Caro hace un segundo, eso es traído de Oriente. Entonces están desvirtuando ahora también la Vedanta, también todas las teorías hindús las están vendiendo pues al mejor postor.
apóstol, todo es gracias a que nosotros, no específicamente una cultura o la otra, sino el ser humano. Entonces, sí es triste que hayamos malinterpretado estas cosas, pero Jesucristo como mensaje y el Buda como mensaje o el hombre santo que fue para poder nosotros sacar lo mejor de sus enseñanzas, definitivamente tienen mucha base fundamental. Ahora, cuando se institucionaliza cualquier circunstancia, es cuando empezamos a hacerlo a mi beneficio o para mi satisfacción. Por ejemplo, espero no tardarme más, la culpa. La culpabilidad viene de parte de los cristianos porque hacen necesaria la intervención de la institución para salvar mi culpa. Yo me siento culpable y la única forma es yo ir ya con ellos para que ellos me quiten la culpa. Mientras yo no esté con ellos, sigo siendo culpable. Y eso en ningún lado aparece, pero escrito de ninguna forma. Sin embargo, es una manera, como bien lo habían ustedes apuntado, de mantenernos bajo el yugo del miedo. Y simplemente eso, Manipulados. gracias. Hablando, se nos vienen imponiendo las ideas por las creencias de nuestros ancestros y así venimos, uno tras otro. Y es la misma, más o menos, eh, digamos, entera de cómo se dio por el tatarabuelo y nos llega hasta los tataranietos y más o menos con algún matiz que cambie por ahí, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Es decir, son ideas impuestas, ¿sí? Claro. Entonces todo eso, cuando no obedecemos lo que dice Juan, el, el, este, el apóstol, el evangelista, cuando dice escudriñad en las escrituras, es decir, búsquenle la sustancia, la esencia real del contenido, del mensaje, pues entonces nos quedamos con la letra muerta y entonces seguimos así, porque es muy cómodo nadar de muertito, pues ir ahí nada más, pues mientras no me ahogue, pues aquí sigo feliz, ¿verdad? Pero no, no podemos nosotros, como humanidad, continuar con esa inercia. Es necesario eh, buscar otras alternativas y de hecho, pues como quiera que sea, las derivaciones de la cristiandad, que hay una corriente, que hay otra, pues es porque no están a gusto con, como decía Elsa, con los dirigentes, ¿no? Pero más allá, yo creo que no cambia gran cosa o no cambia nada, porque siguen con el mismo dogmatismo y ese tipo de cosas, ¿no? No hay una liberación, pasan de una sujeción, pasan de una esclavitud a otra esclavitud. Y así es como los gobernantes que nos ofrecen sus ideologías y el caso es de que el que los vota es decir, que los elige, de todas maneras siguen bajo el imperio de su voluntad, que no de las leyes. Las leyes las aplican como les da la gana y para eso tienen a sus expertos y demás, ¿no? Y así es, en la religión sucede lo mismo, ciertas corrientes filosóficas también tratan de imponer. Por eso, eh, este, la aparición de la sociedad teosófica con sus enseñanzas, que son para todos y que no obliga a nadie, pues es un parteaguas propiamente dicha para la humanidad, porque eh, no se trata de imponer las ideas, se trata de que nos expresemos libremente y nos respetemos. En ese sentido, yo creo que tenemos esa ventaja como estudiantes de teosofía, porque podemos expresarnos libremente y sin que tengamos que necesariamente aceptar que hemos hecho el ridículo o porque alguien nos lo dijo. Simple y sencillamente tenemos el derecho de expresar lo que nosotros creemos y eso es la libertad de pensamiento, siempre y cuando respetemos las ideas de los demás y no faltemos al respeto con groserías a nadie de los que estamos estudiando. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta.
yo creo que aquí nos deja abierto una puerta en la carta cuando menciona que ellos después de un estudio, después de un análisis, después de una dedicarse al conocimiento, a la búsqueda de ese conocimiento, encuentran y llegan a la conclusión de lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, le hacen ver a esta persona que es de Inglaterra, de otro lugar del mundo, que la idea de Dios es innata, no es innata, no nace de uno por inspiración, sino que es aprendida. Es decir, desde los anales del tiempo, cuando miramos los truenos allá en las cavernas, teníamos la necesidad de explicar todos esos fenómenos, el tiempo, la noche, el movimiento, y todo eso lo explicábamos con determinadas formas, en este caso, Dios. Y le fuimos dando nombre, forma, y fuimos haciendo estructuras y estudios. Los estudios de ellos los llevaron a las conclusiones que hoy finalmente nos leíste, y los estudios de otros los han llevado por cultura milenaria, por ejemplo, los mayas, a tener una determinada formación cosmológica, o los católicos, puesto que nacimos en un lugar católico, aprendimos de estas circunstancias de las formas ritualísticas, digamos, de esa religión. Entonces, todo eso fue porque nos lo enseñaron, no fue porque nosotros lo hayamos estudiado, por lo cual deja abierta la posibilidad, como diciendo, ahora puede usted también estudiar y profundizar. No le estamos diciendo que esto es la verdad, sino más bien es una posibilidad de aprendizaje, puesto que no es una idea innata, la que tenemos no es algo que viene por mi cultura, sino es algo que yo puedo aprender, buscar, y como puedo, esa posibilidad me hace crecer en esta vida. Entonces yo por ahí también veo esta aseveración en la carta. Gracias, Carlos. Y un poquito construyendo lo que dijo Elsa y lo que tú apuntas también muy bien, Carlos, yo también he pensado muchas veces eso, ¿no? Por cuestiones kármicas, por ejemplo, yo nací en México, seguramente una cuestión kármica poderosa hay ahí. Es decir, ¿por qué no nací en Nepal? ¿Y por qué no soy un lama tibetano espiritualmente avanzado, como muchos de ellos en Nepal? ¿Verdad? ¿Por qué nacimos en México en medio de un seno católico y, si tú quieres, atrasado y recalcitrante y todo lo que hemos dicho esta noche? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿O por qué otros hermanos nacen como lo dije en la plática, por qué otros hermanos nacen en un país musulmán, en el Medio Oriente, donde incluso se matan por este tipo de cosas, ¿no? Y todavía hay mayor incluso manipulación extremista de todo este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Verdad? Alguna razón kármica ha de haber. Otra vez volviendo al tema, ¿verdad? Nada sucede porque sí, no hay los dados del azar que digan, pues ahora te toca nacer en México, pues ahora te toca nacer en Nepal. Eh, 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 pero nos hace reflexionar en las diferencias que tenemos como humanidad, en los diferentes grados de desarrollo espiritual que tenemos, y todos estamos en el camino.